Y vamos a hablar del tratamiento innovador en LLA. Y estaba pensando en la historia de mi propio hospital en 125 años. ¿Cuánto ha cambiado la medicina? Cuando pensamos en los cambios que afectan al ser humano, como invención de fuego, de ruedas, de cosas, el avance en medicina ha sido increíble. Pero en los últimos 10 años, aún más, y si damos un ejemplo, hay células CAR-T ahora contra cualquier cosa. Por ejemplo, en nuestro hospital tenemos un protocolo abierto para CAR-T anti-LLAT, no CD19, sino CD1A. Y uno podría imaginar la llegada de CAR-T por muchas cosas, innovación extrema. No vamos a hablar más de esto porque vamos a hablar de las cosas que ya tenemos en la mano aquí mismo. Y hay 4 puntos. Número 1, el tratamiento es idéntico en los años, si el paciente tiene 0 hasta 50 años, el tratamiento de LLA es idéntico. Y por eso no vamos a hablar de niños y de adolescentes y de hayas y de adultos, sino de pacientes con LLA, si tengan 50 años o menos. ¿Y por qué puedo decirlo? Porque estas terapias, antes hemos dicho terapias pediátricas, pero básicamente no es terapia pediátrica, es terapia quimioterapéutico que se inventó primero en los protocolos pediátricos, pero ahora son protocolos de adultos, de jóvenes adultos, de adolescentes, de niños y de lactantes. Y por eso, protocolo inspirado por la pediatría fue el segundo término. Ahora digo protocolos inmunosupresores. ¿Y por qué inmunosupresores? Porque LLA es enfermedad de linfoblastos. Cualquier cosa que mata a un linfocito puede matar a un linfoblasto. Las terapias inmunosupresores. Y por eso el énfasis no es en cosas como Hipercevad, que es mucho más mielosupresor y también inmunosupresor, por eso funciona, pero es más énfasis en mielosupresión. Terapia mieloide es antimieloblasto, es otra cosa, pero antilinfoblasto es inmunosupresor. Y ya vemos que la curva subiendo. Estamos en más de 90% en niños y hasta 97% en pacientes de riesgo intermedio y bajo. Y en adultos, 80% debe ser la expectativa, no de sobrevida global, no de sobrevida a 3 semanas, sino pacientes permanentemente curados y con una buena calidad de vida. ¿Y cómo hemos llegado? Hemos llegado por cosas nuevas, como blinatumomab, que salió en 2022 en primera línea. Pero no solo eso, ya tenemos también mercaptopurina 1953, que sigue siendo un componente fundamental en la terapia LLA. ¿Por qué? Porque es súper buen inmunosupresor. Metrexate también salió en 1953. Recuerden que penicilina salió en 47. 6 años más tarde ya mercaptopurina y metrexate. Y estamos comenzando a curar LLA. Pero la idea es cómo combinar todo eso. Antitubulina, alteración metabólica por asparaginasa, antimetabolitos, replicación de ADN con daunoidoxo. Todos estos componentes pueden matar a una célula, pero no a otra. Y por eso el tema en los próximos 36 minutos es cómo combinar esas terapias para asegurar que de los mil millones de blastos que el paciente tiene cuando llega, tenemos que matar a cada uno. Y cada uno tiene su perfil de sensibilidad. Algunos van a morir con asparaginasa, otros con vincristina, otros con mercaptopurina, otros van a morir con cualquier cosa y otros van a resistir todo lo que no sea citarabina, por ejemplo. Y por eso dar todas las terapias en primera línea es la receta para el éxito en primera línea. Y en un país como la República Dominicana, donde el acceso a trasplante halogénico es limitado, tenemos que esforzarnos en la primera línea, porque la segunda línea depende mucho de trasplante halogénico. Y por eso prevención de recaída previene la necesidad de trasplantar y nos libera cuando tenemos trasplante común, podríamos usarlo en otros pacientes, LMA y otras cosas. Supongamos que cada puntito es una célula leucémica. El color representa la quimiosensibilidad. Las rosadas, por ejemplo, son sensibles a asparaginasa. Los azules a vincristina. Los verdes a mercaptopurina.
Y además tenemos eje vertical, que es la cantidad de CD19, y eje horizontal, que es la cantidad de CD22. Y si queremos, pero primero tengo que comprobar que esta es la curva de población de la República Dominicana. Y cuando hablamos de pacientes 0 a 50, son todos los pacientes, las personas que están debajo de la línea morada, y es la gran mayoría de los pacientes que van a aparecer. Y ven la parte oscura de azul oscuro allí, que se llama excedente masculino. Hay escasez de mujeres aquí, aparentemente. Pero ese excedente masculino, estábamos festejando 20 años de la residencia de hematología pediátrica. Anoche fue la fiesta. Y ese excedente masculino no se vio. 41 personas, 40 mujeres, un solo hombre. Hasta pueden encontrarlo, el pobre. Aquí está. Es buenísimo y valiente. Y me acaban de decir en el break que eso no es él. Es un data manager. Y por eso es el body double, no sé. Pero 0 a 50 años, tratamiento idéntico, inmunosupresor, fármacos combinados. Y los nuevos fármacos se estudian primero en la recaída o en la refractariedad, pero son más eficaces en primera línea. Pero no hay que estudiar algo nuevo en un paciente que tiene pronóstico de 90% sobrevida libre de eventos. Echando algo nuevo podría matarlo y podríamos bajar la curva de 90 hasta algo más bajo. Estudiar cosas nuevas, eso se debe estudiar en pacientes con mal pronóstico, donde necesitamos la creatividad y las cosas innovadoras. Pero después de estudiarlo ahí, hay que avanzar rápido a primera línea para curar más sin terapia de rescate. Blinatumomab es buenísimo ejemplo de eso. ¿Y qué es blinatumomab? Ya todos saben que es un anticuerpo, no anticuerpo, un BiTE, un biespecífico, porque tiene un componente anti-CD3 y otro componente anti-CD19. Y así agarra a una célula T con la parte de CD3 y agarra a una célula leucémica con la parte de CD19 y los pone en contacto, y cuando están en contacto la célula T se activa para matar a la célula leucémica que tiene CD19 en la superficie. ¡Qué belleza! ¿Y por qué lo hace? Porque la célula T es una célula del sistema inmune y su función es matar cosas que no son del paciente. Y una de esas cosas podría ser la célula leucémica que expresa CD19. Y gracias a Dios, todas las células B, LLA-B, todos expresan CD19. No hay leucemia linfoblástica que no tenga CD19. Y entonces, podríamos revisitar esta curva. El CD19 puede ser súper positiva o minimalmente positivo, hasta decir negativo. Y negativo quiere decir una concentración menos alta de CD19 en la superficie de la célula. Y cada célula leucémica tiene su perfil biológico, que es el color de la puntita, y tiene su perfil superficie, que es la cantidad de CD19 o CD22 en la superficie de la célula. Y vamos a dar blinatumomab, vamos a matar el primer cohorte matado, es el cohorte más positivo, porque eso va a tener más CD19 atrayendo la blina, atrayendo la célula T para matarlos. Otro ciclo, otro, aleluya, paciente curado. Muy raro ver esto en el LLA, curar un paciente con monoterapia. Y por eso vamos a revisitar la historia del desarrollo de blinatumomab, porque es la cosa más nueva y más importante y más accesible para el LLA. Indicaciones: estirpe B, CD19 positivo. También tiene sus funciones en linfomas CD19 positivo y otras indicaciones. Eso es tema para otro día. Pero en LLA hay que tener CD19 positivo o estirpe B, que siempre tiene. Recaída múltiple y refractario, sí. Primera recaída, sí. Y primera línea. Y primera línea comenzó con los alto riesgo EMR positivos y ya pasó a bajo riesgo EMR positivo y después a alto riesgo EMR negativo y después a bajo riesgo EMR negativo. Y ahora podemos
descartar toda la diapositiva y solo decir que primera línea, segunda línea, tercera línea, cuarta línea, si tenga CD19 positivo es indicación para blina. Y la idea de cada grupo es usarlo como parte de un tratamiento multifacético. Por ejemplo, en recaídas múltiples, un puente a trasplante, llegar a una remisión muy profunda, EMR negativo y trasplantarlo para consolidar. En primera recaída, si es una recaída temprano, puente a trasplante. Si es una recaída tardía, puente al mantenimiento para mantener la remisión con más quimioterapia. Y en primera línea, es una puente al resto de la vida, feliz, viviendo feliz y sin muchos efectos a largo plazo. Y además, un puente, si el paciente tiene toxicidad y un periodo prolongado sin poder recibir la otra quimioterapia, se puede dar blina como puente a la recuperación y es básicamente puente al resto del protocolo, que es puente a la sobrevida libre de eventos. Y vamos a revisar cada uno de estos, primero en recaída. Y hay muchos estudios, solo escogí más o menos al azar. Esto es en primera recaída y dice bajo riesgo. Pero si es recaída, no es igual que bajo riesgo en primera línea. Bajo riesgo en primera línea, curamos 97% en niños ahora, hoy. 97% sobrevida libre de eventos. Y bajo riesgo en recaída ya es un problema, porque vamos a ver que la sobrevida de estos pacientes sigue siendo no ideal. La curva roja, primera recaída, recaída de bajo riesgo dentro de las recaídas. La curva roja es quimioterapia más blina, la curva azul es quimioterapia menos blina. Y vemos 15% sobrevida extra. Pero ¿qué podemos ver también? Que aún el brazo con blina está saliendo a 60%. 60% no es 100%, es la meta. Y por eso mejor curarlo en primera línea que depender de las cosas de segunda línea. Y a veces escucho esa frase, no quiero dar todo, quiero tener una reserva de fármacos activos en caso de que recaiga. Y es una idea, es buena idea tal vez en las comidas, tener algo en el frigo en caso de no poder hacer compras mañana, pero en caso de leucemia mejor curarlo en primera línea con todos los fármacos disponibles. Y aquí vemos si solo tomamos los pacientes con recaída medular, la curva es aún más importante, 25% más sobrevida libre de eventos, quimio más blina comparado con quimio en la línea azul. Pero si pensamos, esto es el mismo estudio, pero dividiendo los pacientes, recaída medular, recaída extramedular. Y aquí vemos extramedular, blina no ayudó para nada. ¿Por qué? Porque no penetra al sistema nervioso central, no penetra al testículo, no penetra al ojo, al ovario. Los sitios santuarios son santuarios no solo de Dauno y Doxo y vincristina, sino también santuarios contra blina. Y por eso otra vez tenemos que pensar en una terapia multifacética, primera línea, no solo para matar todas las células distintas que tienen su biología propia y sus marcadores superficie propios, sino también que tiene su ubicación propia. Si la célula está en el sistema nervioso central, blina no nos va a ayudar, tampoco vincristina, pero asparinas así, dexametasona sí, methotrexate alta-dosis sí, intratecales sí. Y por eso tenemos que pensar no solo en la biología de la célula y la superficie, sino también en la ubicación. Y aquí tenemos otro ejemplo, adultos en primera o segunda línea. Otra vez, no fue tan bonita. ¿Y por qué no fue? Porque fue una mezcla de primera línea, la curva roja, y segunda línea, la curva azul. Monoterapia. Monoterapia no es la terapia correcta en LLA. Ni en primera línea, ni en segunda, ni en tercera, ni en cuarta, quinta, sexta. Primera línea, blina más quimioterapia, adultos. ¿Y qué tipo de adultos? Adultos que tienen 30 a 70 años. 30 a 70. ¿Y qué recibieron estos adultos que tenían 30 a 70 años? Una inducción quimioterapia, citarabina, dauno, vincristina, dexa, metrexate, pegaspargasa,
y rituximab que no es necesario. Pero eso fue estudio de hace 10 años que se publicó hace 2, 3 años. Pero hay que reclutar, hay que seguirlos y todo. Pero mira, todos recibieron la inducción con fármacos múltiples. Todos recibieron el ciclo 2, segunda inducción, ciclo, citarabina, mercaturina, methotrexate, pegaspargasa. Otra vez, poliquimioterapia. Y todos recibieron intensificación, methotrexate, alta dosis y pegaspargasa. Eso fue como la columna vertebral del tratamiento. Y después aleatorizaron entre pasar directo a la quimioterapia versus pasar a blina y recibir 2 bloques de blina 4 semanas consecutivas, como se había estudiado en segunda, tercera y cuarta línea, introduciendo esos mismos bloques en primera línea, comparado con pasar directo a la quimioterapia. Y por eso no fue estudio aleatorizado contra placebo, que no es ético, porque dar placebo por 2 meses, desastre, la leucemia puede recaer en 2 meses sin tratamiento. Y por eso pasar directo a la quimioterapia de mantenimiento versus 2 blinas y después la misma quimioterapia. Y por eso tengo una queja importante contra este estudio. Pero no estoy quejándome de las edades, porque yo dije 0 a 50. Cambio, estaba releyendo la diapositiva hace 2 horas y yo vi 30 a 70. Dios mío, estamos 0 a 70 deben recibir la misma terapia. Y si vemos la población de República Dominicana, esos son todos los pacientes con LLA, casi todos. Y por eso podemos hablar del tratamiento de LLA sin tener sesión pediátrica, sesión de hematólogos de adultos, sino LLA es sesión compartida, absolutamente compartida. Toda la terapia, todos los principios diagnósticos y terapéuticos son idénticos hasta 70 años. 71, desconozco. Los nuevos fármacos son mejores en primera línea. Y aquí vemos primera línea. Y esto es la queja. Es New England Journal. Y han puesto blina y quimioterapia. Debieron de haber puesto quimioterapia más blina versus quimioterapia. Porque eso no fue blina monoterapia. Eso fue quimioterapia idéntica más blina. Y vemos 30% o 25% más sobrevida libre de eventos agregando blina a la quimioterapia. Pero la otra cosa que vemos es que sin blina estamos en 60% hasta edad de 70 años con poliquimioterapia. Que no es ideal, pero no es tan malo tampoco. Y por eso agregar blina a la poliquimioterapia nos puede traer hasta 80%. Solo con eso. Hay varias otras cosas que nos puede subir aún más en adultos. Adherencia, manejo de toxicidades, optimización de methotrexate de alta dosis. Tema para otro día, porque es la sesión de innovador, no de terapias de 1953. Aunque me gusten tanto methotrexate, mercapurina, pura belleza y barato, disponible, delicioso. Es como todo incluido. Entonces, aquí vemos, ya eso fue hasta 70, ahora vamos hasta 0, lactantes y recién nacidos. Y estos babies, muy difícil de tratar. Un lactante es más difícil de tratar que uno que tiene 60 años. ¿Por qué? Porque tienen leucemias súper resistentes. 30 años de protocolos, salen 50%, 50, 50, 50. Interfant, es primer estudio de LLA que alcanzó 100 países. El Interfant se abrió en 102 países para tener pacientes suficientes para estudiarlos. Fracaso total, 50%, cada brazo, siempre el brazo innovador, 50. El brazo estándar, 50. Ahora blina, un solo ciclo de blina, 4 semanas de blina, intercalado, inducción, blina y seguir con el resto del protocolo. ¿Qué pasó? 30% más sobrevida libre de eventos y 30% más sobrevida global. Primera vez que hemos cambiado el resultado en el LLA de lactantes es agregar. ¿Y por qué? Porque podemos imaginar una célula que tiene todos los componentes interiores con resistencia a toda la quimioterapia que tenemos en la mano. Pero la superficie, CD19 positivo y ya no hay resistencia. Es como una cucaracha y uno está ahí. Yo
Eso me pasó recién y tenía mis químicos y estaba ya intentando a matarlo y estaba corriendo feliz, bailando y al final ya con el zapato lo maté. Es como LLA en lactantes, es como la cucaracha que resiste todos esos químicos, pero ya uno puede ya aplastarlo con la bota, con Blina en este caso. Y entre lactantes y viejitos hay todo lo demás, niños, adolescentes, y no voy a abrirlos, pero todos estos estudios aleatorizados tuvieron que cerrar temprano, porque la eficacia del grupo quimio más Blina, y fíjense, nunca voy a decir el grupo Blina, no, el grupo quimio más Blina, ya han tenido tantos buenos resultados que no fue ético continuar a aleatorizarlo. Y aquí vemos el resultado. Y ya ven mucho New England Journal. Eso muestra la eficacia y la importancia de esta innovación. Y primera cosa, que estos son los niños con riesgo intermedio. Y por eso la sobrevida ya fue 90%. Solo con quimioterapia. Las curvas azules son con quimioterapia. La curva naranja, quimioterapia más Blina, 97%. ¿Y qué hacer por ese 3%? Adherencia a mercaptopurina sería suficiente para subir la curva a 3% y llegar a 100 o 105. Y cuando llegamos a 105, vamos a quitar algo. Antraciclina es mi número 1 para quitar, porque la muerte tóxica es parte de ese 3%, es la muerte tóxica. Y antracíclicos pueden contribuir a eso. Y aquí la incidencia acumulativa de recaídas, y ya hay que notar que el eje vertical solo llega a 15%. La idea fue para ver cómo es el perfil de recaídas. Pero si podemos hasta 100%, casi no se ve recaídas en el grupo con Blina más quimioterapia, porque es como 3% a 3 años. Apostar todo en primera línea. Aquí me encanta estar aquí con todo incluido. Falta casino para apostar todo en primera línea y ver si podemos salir a la casa ricos y felices. Y cuando pensamos en estas células, ya he mostrado matarlos con Blina, pero ¿qué pasa con inotuzumab? Que es otra innovación importante, anti-CD22. Es otra vez, si no puedo aplastar la cucaracha con el zapato, yo intento con la bota o con un palito, cualquier cosa, pero es otro ataque en la superficie. Y si comenzamos con Blina, más probable no es un aleluya, mucho más probable una recaída CD19 negativo con monoterapia, porque desarrolla, es la única célula, la célula que tiene menos CD19, solo tiene que esconderse en algún sitio, sobrevivir hasta que termine la Blina y ya recaer con CD19 negativos en todas las células hijas. Pero si comenzamos con inotuzumab, anti-CD22, estamos matando los más positivos y los menos positivos y los casi no positivos. ¡Ay, vamos a curarlo! Dime que sí o que no. Que no, porque eso sería contra mi posición. Recaída resistente después de monoterapia. Y por eso tampoco monoterapia con inotuzumab. ¿Y cuál sería el mecanismo? Aquí vemos células diversas, diversidad clonal en la parte a la izquierda. Y en este caso, la diversidad es el número de mitocondria y la resistencia al ambiente de oxidación. Y si tratamos con citarabina monoterapia, ven que la única célula resistente es esa que tenía muchísimo mitocondria y que puede resistir citarabina. Y cuando recae, todas esas células tienen esa capacidad de superabundantes mitocondrias para resistir citarabina. Y lo más malo es que eso también pueden resistir otros antimetabolitos. Y por eso dar monoterapia con citarabina puede llevar a una resistencia contra citarabina, clofarabina, nelarabina, mercaptopurina, metrexate, que son todos antimetabolitos. Y por eso, ¿por qué no combinar un ataque doble? Blina más ino, Blina más ino, Blina más ino. Estoy leyendo sus mentes, pensando la probabilidad de poder tratar un paciente con Blina más inotuzumab en la República Dominicana.
¿Alta o baja? Sí, baja. Y yo trabajo ahora en Armenia, que es el logo en el centro. Y en Armenia estábamos discutiendo un caso. Y en niños hay una fundación muy fuerte que se llama el City of Smile. Y en Armenia solo son 3 millones de armenianos o armenios en Armenia, y son 5 millones en Los Ángeles, en París, y los 5 millones fuera del país están en muy buenas condiciones económicas y apoyan mucho al país. Y el niño con cáncer tiene el beneficio de esos donantes fuera del país que tienen muchos recursos. Y por eso a veces podemos acceder a cualquier cosa. Y estábamos discutiendo un caso y yo dije, bueno, debemos invertir en este tratamiento por este paciente. Y el jefe de departamento me dijo, no, primero yo quiero saber cuál sería el mejor tratamiento por este paciente en esta situación, sin pensar en el costo. Porque hay que distinguir entre cuál sería la mejor cosa. Segunda decisión es cómo invertir en los pacientes para asegurar una inversión justa y óptima. Y me encantó esa idea de no saltar directo a lo que es factible, sino pensar primero en cuál sería ideal. Ojalá que llueva café, sería ideal llover café. Pero si no pasa, ¿cuánto café vamos a comprar? ¿Cuándo vamos a tomarlo? ¿Cómo manejarlo? Pero primero pensar que si fuera posible, yo usaría esta estrategia y en este caso no. ¿Por qué? Porque va a fallar. En este caso funcionó, perdón. Pero mucho más probable, tener una célula CD19 negativo, 22 negativo, que sobrevive y comienza a multiplicar y recae, ahora resistente a inotuzumab y resistente a blinatumomab. Y por eso monoterapia es una malísima idea. Biterapia es una mala idea, no tan mala, pero muy mala idea. Por eso tenemos 15 fármacos para LLA. ¿Por qué no usar el clásico de 1953 y el nuevo de 2022? Todos juntos para matar a todas esas células, apostando todo en primera línea y ya saliendo con la bolsa de pacientes curados del casino, que es el clínico. Y aquí vemos asparaginasa. Asparaginasa monoterapia lleva una remisión completa en 60% de los niños. Monoterapia. No vamos a usarlo como monoterapia, pero sí usamos. Hay pacientes tan sensibles a asparaginasa que monoterapia tal vez podría haber servido en estos pacientes, pero la mayoría son o resistentes o intermedios y muchos sensibles. Y por eso no queremos monoterapia ni con asparaginasa ni con blina. Si damos asparaginasa monoterapia, matamos todas las rosadas, células rosadas, pero no matamos a los verdes y los azules. Y por eso súper bueno, pero hay que usarlo en combinación. Y si habríamos agregado asparaginasa a ese protocolo en ese paciente, perfecto, lo habríamos curado. Y la gran mayoría se curan 80% con estos fármacos clásicos, bergatopurina, etc. Y por eso casi curado es la misma cosa que no curado. Porque casi curado, cuando recae, es resistente a todo lo que recibió antes. Eso incluye nanorubicina, asparaginasa, dasatinib, etc. Y esta selección clonal es súper importante para evitar la resistencia. Siempre quiero poner algo que estoy seguro que nadie había leído, pero quiero averiguar, ¿alguien leyó esto? ¿Alguien no leyó? Estoy también midiendo la sobrevida libre de coma o de somnolencia. Y es tan correcto en no haberlo leído, pero fue tan bonito ver una célula tumoral y cómo adapta a una situación no favorable. Y yo pienso que el ser humano debemos copiar el cáncer en la resiliencia, porque si nos ataca algo, debemos desarrollar una resistencia, como mencionaron los señores antes de comenzar. Si hay ambiente desfavorable, hay que luchar, hay que intentar, hay que establecer una manera de avanzar. Y eso incluye la política, todo lo que pase en la vida, ¿no es cierto? Y la célula cancerosa, si ya está en un ambiente de hipoxia, desarrolla tantos mecanismos para sobrevivir a pesar de la hipoxia. La célula nunca dice, mejor no tener hipoxia. No, sobrevive y se adapta.
Y nosotros mejor decir, existe hipoxia, ¿qué voy a hacer para resistir, para seguir avanzando? Mejor no tener cáncer, pero si uno tiene, hay que avanzar. Y otra vez, ambiente bajo en energía, ya todas las adaptaciones, si es bajo en energía y si es bajo en nutrición, como asparginasa, sin asparagina, sin glutamina, la célula ya es baja en nutrición. Y lo bueno de este dibujo es tan complejo. Yo leí este artículo 3 veces, sigo no entendiéndolo. Pero lo bueno es que diapositiva fantástica, porque uno puede ver que las adaptaciones de la célula cancerosa son casi infinitas. Y por eso, apostando todo en primera línea, no hay que explicar nada, solo saber, eso agrega la ubicación, huesos, cerebro, hígado, pulmones, porque en cada lugar el cáncer tiene que adaptar a este tejido también, que desarrolla otras resistencias. Y eso fue la explicación. Y cuando uno ve Figure 2 y explicación de 8 párrafos, uno ya sabe, mejor saltar. Próximo. Que lo hice. Pero citarabina monoterapia, resistencia por resistir el ambiente de radicales, free radicals, que matan las células cancerosas, eso sí es entendible. Apostando todo en primera línea. Y al final quiero enfatizar que completar toda la terapia sin brechas es el último punto. Y superamos la resistencia de la leucemia con poliquimioterapia, apostando todo en primera línea. Y la mejor manera de desarrollar resistencia no es monoterapia, no es biterapia, es seroterapia. Si dejamos al paciente sin tratarlo por un tiempo prolongado, la leucemia que está ahí casi muerto sobrevive. Es como poner los químicos en la cucaracha y si está vivo hay que matarlo, porque si no va a procrear y todos los babies van a tener esa misma resistencia y resiliencia que aprendieron de su mamá que sobrevivió los químicos. Y por eso si estoy ahí con los químicos, mejor no dejarlo, o agregar más químicos o aplastar con blina. Y la bendición es tantos fármacos antileucémicos y tienen toxicidades con toxicidades no superpuestas. Por ejemplo, si estoy dando vincristina, neuropatía, pero no, ¿cómo se llama? Neutrófilos bajos. Gracias. Neuropatía, pero cuentas buenas. Pero si doy metresate, no causa neuropatía periférica. Pero sí baja las cuentas, puede bajarlas. Y por eso la combinación de todas estas terapias fueron combinados por 2 motivos. Uno, sinergismo. Y segundo, toxicidades no superpuestas. Por eso damos asparginasa con prednisona y con antracíclicos. Porque antracíclicos bajan las cuentas, prednisona no. Prednisona baja la resistencia a viruses, daunorubicina no tanto. Mucositis con dauno, pero no con asparginasa. Trombosis con asparginasa, pero no con prednisona. Y por eso agregar esos medicamentos en combinaciones con toxicidades no superpuestas, súper útil. Y termino con una nueva herramienta en la mano, que es blinatumomab, que tiene toxicidades completamente diferentes a todas las demás terapias para LLA, completamente distintas. ¿Y por qué? Porque mata por un ataque en la superficie. Y aquí vemos un protocolo en Europa y la idea fue, si el paciente ya tiene toxicidad, dijeron intolerancia a la quimioterapia, pero querían decir, está en cuidados intensivos, ¿qué hago? Porque ya 3 semanas han pasado y no he tratado la leucemia y sigue con ventilador y otras cosas, ¿qué hago para no dejarlo recaer? Porque podríamos hacerlo salir de cuidados intensivos y verlo morir por una recaída resistente. Y la idea de blina como puente a la recuperación surgió de ahí. No solo eso, en Alemania en esa época no pagaron la blina, solo pagaron blina en caso de exigencia médica emergente, como cuidados intensivos y no poder continuar con la otra quimioterapia. Y
en este estudio fue súper interesante. 3 maneras de entrar, pacientes que tenían problemas durante la inducción. El peor paciente es el paciente que ya está en el día 10. Estamos bien. Oh, no, bacteremia con Klebsiella. No estamos bien, estamos en cuidados intensivos, estamos operando el absceso, etcétera, etcétera. Y está en día 10 de la inducción, que es el momento de más carga leucémica para desarrollar una resistencia y causar una recaída futura. Y por eso, muy malo este primer grupo. Segundo grupo, inducción o hasta consolidación. Y tercer grupo, consolidación. Y lo bueno, la curva azul es la curva de los pacientes súper enfermos, cuidados intensivos con periodos prolongados de ventilación, de cirugías, de neutropenia, muchas cosas graves. Y la curva azul, no digo que es más alto que la curva roja. La curva roja son los pacientes que ya pasaron bien y recibieron su quimioterapia de primera línea. El azul salieron de protocolo brevemente, blinatumomab como puente. Cuando recuperaron, ya retomaron el protocolo como antes. No fue como para trasplantarlo, no fue para como blina para la vida, fue solo para rescatarlos de esa situación de no poder tratar con otra cosa y pasarlos de nuevo en buenas condiciones al resto del protocolo. Y me contaron que después de este estudio, o cuando estaban en el proceso de este estudio, los médicos comenzaron básicamente a mentir. Pero no mentir, sino exagerar la toxicidad. No es una ventiladora, pero ya está respirando fuerte, no sé, mejor darle blina y como puente a respirar bien. Y eso no salieron en esa publicación, que tenía criterios bien estrechos, pero ahora están mintiendo por todos los pacientes en Alemania para permitirlos algunas semanas de blina para curarlos con las tasas, porque ya en Estados Unidos se comprobó, estudio aleatorizado, 15% más sobrevida en todos los pacientes nuevos, hasta 30% en los lactantes y los adultos 30 a 70 años. Y por eso o estamos ganando o 10 o 15 o 30%, según el caso, agregando blina encima de la quimioterapia. Y hay varias publicaciones de esta misma idea, pero el punto final no es el punto final, es el punto inicial, intermedio y final, que es LLA merece tratamiento con fármacos múltiples en combinaciones y bloques óptimos. Y los regímenes incluyen 12 a 15 fármacos. Hay que darlos todos a tiempo. Y en el caso de blina es otro ataque, otro frente contra la célula leucémica, contra la cucaracha. Y controlar los sitios extramedulares se hace más importante. Y por eso, por favor, cuando agregas algo y sube la curva, no dices, vamos a quitar la prednisona porque ya tenemos blina. No, vamos a dejar la prednisona para matar a todas las células prednisona sensibles. Y vamos a dejar la blina para matar los que no son sensibles a prednisona. Porque no sabemos en cada célula qué va a matarlo. Y ya sabemos que quimioterapia más blina, estamos llegando a los 90-97%, no queremos quitar algo y sacrificar este es muy buen resultado. Cuando llegamos a 110%, cuando estamos curando el niño al lado o el adulto al lado, solo por tratar ya podemos bajar un poquito removiendo los antracíclicos. Y por eso, apostando todo en primera línea, espero que los he convencido que es la estrategia necesaria. Y ahora vamos a pasar de nuevo a Wendy para presentar algunos ejemplos de esto. Muchas gracias.